Hola, ¿cómo están? Les habla el maestro FIDE, Andrés Pérez, y estamos en una tercera entrega del curso Cómo jugar posiciones cerradas. La partida que nos corresponde hoy es muy interesante. Fue jugada en el famosísimo torneo de Zurich 1953 y vamos a ver cómo Miguel Najdorf aprendió de la partida que vimos en la entrega anterior, eh, donde cayó derrotado por Gligoric. Y vamos a ver cómo aplicó la misma maniobra que habíamos visto, conocida como la maniobra de Gligoric. También vamos a ver un tema muy importante, que es el hecho de mejorar nuestras piezas mal ubicadas, o en este caso en particular nuestro alfil malo. Y bueno, es también una partida muy importante de la India de Rey, ¿sí? Muy histórica, y nos enseña muchísimo sobre posiciones cerradas. Bien, bueno, sin más nada que agregar, vamos directamente a la partida. Empezó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 ya directamente entrando en la India de rey, D6, caballo F3, enroque, alfil E2, E5, y con la jugada enroque y caballo C6 de las negras, estamos entrando nuevamente a la variante Mar del Plata de la defensa india de rey. Variante que nos lleva a una típica posición de centro cerrado luego de la jugada D5. Caballo E7, caballo E1, misma jugada empleada en la partida Najdorf-Gligoric que habíamos visto anteriormente. Caballo D7 y alfil E3, que representa una pequeña variación. Sin embargo, se puede decir que esta es una de las líneas principales, ya que bueno, Najdorf había optado por jugar el alfil en D2. Sin embargo, es quizá más natural el alfil en E3, ya que va a apoyar el avance C5 de las blancas, y muchas veces este alfil también va a colaborar defensivamente, ya que luego las blancas van a hacer la jugada F3 y alfil F2. Con lo cual el alfil también, sabemos gracias a que pueden jugar largas distancias, va a actuar tanto ofensivamente apoyando la ruptura C5 como defensivamente, ¿no? Defendiendo el punto G3, que muchas veces es la casilla de ruptura de las negras. ¿Bien? Bueno, el negro sigue con F5, su principal ruptura en este momento. F3, por supuesto. F4 ganando espacio, ¿verdad? No me canso de decir, si repetimos de nuevo, como el negro tenía su peón más avanzado en E5, su ataque va a ser por dicho flanco, ¿bien? Por el flanco de rey. Como el blanco tiene su peón más avanzado en D5, el ataque de las blancas se va a realizar en el flanco de dama, ¿bien? Nuestro peón más avanzado generalmente es quien nos dicta por dónde vamos a atacar en la posición, sobre todo en este tipo de posiciones cerradas, ¿bien? La partida siguió alfil F2, G5. No hay tiempo que perder, queremos lanzar nuestro ataque muy rápido. Recordemos, el ataque del negro, al ser un ataque al rey, necesita de contundencia, ¿sí? De velocidad y también de llegar de forma contundente con las piezas. Sobre todo utilizar las piezas pesadas, ¿sí? No solo las piezas menores. Caballo D3, caballo F6, ¿no? Sabemos que el caballo, una vez que se retira a D7 para permitir la ruptura F5, ya cumplió su función allí en D7, además de temporalmente impedir la ruptura C5, controlarlo un poco. Bueno, una vez que jugamos F5, F4, el caballo puede tranquilamente volver a F6 y de esa forma darle salida, ¿verdad?, al alfil de C8, un alfil fundamental para nuestro ataque. La partida siguió con C5, ¿no? Jugada bastante natural por parte de las blancas. Caballo G6. También el caballo va a buscar incorporarse en el ataque. Torre C1 y Najdorf, que había aprendido muy bien de la partida con Gligoric que se jugó en ese mismo año,
realizó la jugada torre F7. ¿Bien? Jugada de maniobra típica en posiciones cerradas que, como habíamos hablado en la partida anterior, tiene doble intención o triple. Por un lado, el alfil va a venir a F8, el típico alfil malo en esta posición porque choca contra los peones centrales. ¿Bien? Bueno, va a venir a F8 desde donde cumple una función defensiva importante controlando el punto de 6 y la torre además va a controlar, ¿sí?, el punto C7 y no solo eso, sino que va a pasar a la ofensiva yendo a G7 o a H7 según sea el caso. ¿Bien? Va a apoyar la ruptura G4 sobre todo de las negras. La partida siguió entonces torre C2, alfil F8 copiando la maniobra que había hecho Grigoric contra él mismo, C por D6, C por D6, dama D2, esta jugada quizás sea la primera imprecisión que se comete en la partida. Hay que decir que quizá era preferible caballo B5 y después de algo como H5, ¿no?, jugada típica para buscar la ruptura G4. Las blancas quizás con un dama C1, ¿no?, estarían en una buena posición buscando caballo C7, ¿no?, y luego de torre B8 hay un alfil por A7 comiendo la torre, entonces le está creando algunos problemas a la posición negra. ¿Bien? Por eso quizá dama de 2 sea la primera imprecisión en el ataque de las blancas, seguramente con la intención de doblarse con las torres, pero una jugada un poco lenta y la dama en D2 la verdad que no está haciendo mucho ni ofensivamente ni defensivamente. Así que podríamos hablar de que es la primera imprecisión por parte del blanco. El negro juega G4 porque es que además, hay que decirlo, la dama desde D1 cumple una función importante para nada menor, que es controlar un poco la ruptura, ya que habrían 3 piezas. Una vez que sacamos la dama, hay solo 2 piezas, el peón de F3 y el alfil de E2, controlando dicha ruptura. Entonces es mucho más factible que nosotros podamos hacerla. Hay que decir que H5, si no es necesario, no tenemos por qué hacerla, ¿sí? Porque, bueno, simplemente vamos a tardar un poco más en nuestro ataque. Si G4 está entrando de forma directa, no hay por qué hacer H5, es un concepto importante este, ya que estamos simplemente perdiendo un tiempo al hacer H5. Entonces, G4 entra perfectamente porque si peón por podemos capturar tanto de caballo como de alfil. Por supuesto, mucho más lógico capturar de caballo, ya que no queremos cambiar este alfil por este, que vendría siendo nuestro buen alfil por su mal alfil. Las blancas no capturan porque, bueno, el peón de E4 quedaría débil, haría más fácil, ¿no?, la apertura de la columna G para atacar para el negro con la torre. Así que decide jugar torre C1. Y el negro en este momento realiza una ruptura típica que es G3. ¿Bien? La idea es que luego de peón por y alfil por, las negras acaban de entregar un peón, pero tienen muchísima compensación. ¿Bien? Por una parte, genera una columna semiabierta para la torre, bien, lo cual va a facilitar mucho el ataque de las negras. Por otro lado, también va a ganar un tiempo, que de hecho lo hizo con la jugada caballo H5, lo cual toca el alfil y le da al caballo la casilla F4. Para nada menor el hecho de que la dama puede pasar al flanco de rey fácilmente. Y no conforme con esto, y quizá lo más importante, con este sacrificio de peón, se le abrió una ruta para el alfil malo, ¿verdad?, el alfil típicamente malo en esta posición de F8, que ahora podría jugar por E7 y por G5, y de repente pasar a ser un alfil maravilloso, un alfil importantísimo en el ataque de las blancas, ¿sí? Perdón, en el ataque de las negras. Entonces fíjense qué interesante este sacrificio, ¿sí? Estas rupturas de peones son muy interesantes y muy típicas en este tipo de posiciones, sobre todo si ayudan a mejorar nuestras piezas, como es este el caso.
sería un sacrificio posicional, ya que las negras no por esto van a ir directamente a dar mate, pero sí podemos decir que destraba un poco el juego de las piezas de las negras y hace que mejore muchas piezas, ¿no? Va a mejorar el caballo, que estaba en F6, va a mejorar la torre de F7 y sobre todo va a mejorar el alfil de E7 y bueno, posteriormente también la dama que va a pasar al ataque. El blanco jugó alfil H2, por supuesto tenía que retirarse. Y alfil E7, ¿no? Como vemos, el plan claramente es hacer alfil G5 y ya de hecho estamos amenazando con ganar la calidad. Las blancas hacen una jugada bastante astuta, ¿sí? Acá Tremanov juega caballo B1 con la idea de evitar de forma táctica la jugada alfil G5, ya que seguiría torre por C8. De hecho vamos a verlo. Acá se está evitando el alfil G5 porque seguiría torre por C8, buena jugada, y después de torre por C8, dama por C8, seguiría dama por G5, con lo cual las blancas se quedan con dos alfiles por la torre. Es sabido que esto generalmente, el 99% de las veces diría, es ventaja para el que posee los dos alfiles, ¿sí? En general los dos alfiles superan ampliamente a la torre. Bien, por lo tanto, las negras por supuesto no hicieron alfil G5, sino que se anticipan a la amenaza de las negras. Esto es importantísimo en todo tipo de posiciones, ¿sí? Siempre pensar en qué nos quiere hacer el rival. Bueno, como la amenaza es torre por C8, alfil D7, simplemente evitamos dicha amenaza. Dame 1, bueno, ahora sí, por supuesto, era amenaza alfil G5, así que la dama tiene que retirarse. De igual manera, viene alfil G5 y vemos cómo ahora esta pieza es protagonista, tiene una excelente diagonal, amenaza la torre, y luego de caballo D2, alfil E3 jaque, vemos cómo este alfil es protagonista de la posición. Va a hacer que el rey se tenga que ir a H1 y quede en una situación bastante comprometida, ¿no? Fíjense que si no es por el alfil de H2 y la dama, estamos entrando con mate. Es decir, este alfil ahora en esta diagonal cumple una labor importantísima, ¿sí? De ataque. Así que vemos como la pieza mala del negro de repente se convierte en su mejor pieza prácticamente. Esto es importantísimo en cuanto a las maniobras, ¿sí? De las posiciones cerradas. Si logramos hacer que mejore nuestra peor pieza, en general nuestra posición va a mejorar muchísimo, ¿sí? Así que es un concepto muy muy importante siempre a tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos en una posición cerrada, lo primero, bueno, hallar cuál es nuestra peor pieza. En este caso era más o menos sencillo porque es el típico alfil malo. Bueno, el hecho de mejorar esa pieza va a hacer que mejore toda nuestra posición. Siguió entonces dama G5, ¿bien? Poniendo más presión al ataque, ¿no? Se pone presión en la clavada del caballo que está clavado en D2. La dama también por ahí mira el punto G2, que luego puede ser acompañada por un caballo H4. Así que bueno, el blanco se anticipa a eso y juega alfil F1 para defender. Y bueno, seguimos trayendo piezas al ataque. Torre a F8. Siempre es conveniente, sí, llevar piezas al ataque e incorporar las piezas que no están jugando. Vemos como la única pieza que estaba lejos de la acción era la torre, ya que el alfil está en D7, pero bueno, cualquier momento podría actuar. Así que antes de, digamos, de buscar algún golpe directo, siempre es bueno que todas nuestras piezas estén jugando. Torre D1. Y acá vemos cómo la posición blanca es muy pasiva. El blanco en ningún momento llegó a avanzar sus peones o directamente lo más típico que es entrar con las piezas, ¿verdad? Llevar un caballo a C4 para atacar D6, otro caballo a B5. Es decir, el típico ataque de las blancas no lo pudo realizar. El negro no le dio tiempo, ¿bien? de realizarlo. Además porque las blancas, por supuesto, como comenté, hicieron una imprecisión importante al jugar dama de 2.
Entonces, ¿qué ocurre? Es una posición de dominancia para el negro. El negro está dominando prácticamente toda la posición. Y por eso no tiene la necesidad de apurarse en su ataque, ya que, aunque por supuesto este video se trata del ataque en los flancos y de esa lucha que se realiza, ¿verdad? De un bando en el flanco de dama y un bando en el flanco de rey, bueno, resulta que el ataque en el flanco de dama nunca llegó, entonces no hay necesidad de apurarnos en nuestro ataque y sí de impedir que el blanco mejore su posición. ¿Bien? La profilaxis es algo importantísimo en el ajedrez, en cualquier posición, pero en las posiciones cerradas vamos a ver que muchas veces las maniobras también consisten en impedir que el otro mejore su posición. Acá el blanco tiene una clara amenaza y es la jugada caballo C4. ¿Qué hace caballo C4? Bueno, toca el alfil, lo obliga a retirarse. Si bien podría hacerlo a D4 y conservar una buena posición, bueno, en E3 está aún más activo. Y no solo eso, sino que toca el punto D6, que es mucho más molesto. Por lo tanto, el negro, antes de una jugada como por ejemplo caballo H4, realiza B5, impide que juegue el caballo. Bien. Profilaxis, nos anticipamos a los planes del rival. A4 juegan las blancas, por supuesto, quieren quedarse con la casilla C4, quieren tratar de poner a jugar sus piezas. Bueno, no lo vamos a permitir, simplemente A6, simplemente generando un repuesto a nuestro peón de B5. A por B5, A por B5, torre C7, por supuesto el blanco no puede quedarse quieto, tiene que tratar de jugar activo. Bueno, torre G7, habíamos dicho que este era el destino de la torre en F7 generalmente, ¿no? Desde donde va a meter mucha presión en el punto G2. Caballo B3, caballo H4, vemos como ya directamente se está amenazando caballo por G2. Torre C2 para defender. Y este puede ser un buen momento de pausar el video y tratar de encontrar cómo continuaron acá las negras. Y es que aunque hay varias maneras, ¿no? de continuar el ataque acá, de hecho, por ejemplo, ¿no? Quizás sea interesante la jugada caballo por F3. La que hace, la jugada que escoge acá Najdorf es muy instructiva. Realiza la jugada alfil H3, metiendo más presión sobre el peón de G2. De hecho, amenaza ya comerlo. Estamos amenazando con 1, 2, 3 y 4 piezas. Mientras que defienden 1, 2 y 3 piezas. Ustedes me dirán, bueno, pero el blanco puede comer. Resulta que viene mate después de dama G1, alfil por G1, torre por G1, rey H2 y caballo por F3. Las negras darían un lindo mate, por lo tanto, ese alfil es incomible y la amenaza alfil por G2 parece totalmente imparable, ¿no? La única jugada que encontraron las blancas fue el sacrificio de dama, realizar la jugada dama E2, ya que bueno, como ven, torre D2 tampoco podría pararla, ya que simplemente estamos comiendo. Bueno, siguió dama E2, caballo por G2, alfil por G2, alfil por G2, dama por G2. ¿Y por qué había dicho que era un sacrificio de dama? Bueno, acá por supuesto las negras no van a realizar dama por G2, sino que tenían previsto dama H4. Esta era la jugada clave dentro del cálculo de variantes de Najdorf después de alfil por G2. Y es que ahora la dama simplemente, como ven, no se puede retirar a ninguna casilla de las que parece que tiene disponibles porque viene caballo G3 con ataque doble y además después de que el rey mueva a G2 va a haber, vamos a capturar la dama con descubierto encima. Así que simplemente tiene que entregar la dama. Taimanov jugó dama por G7, rey por G7, torre G2, rey H8, caballo E1.
tratando de defender, pero bueno, ya la posición es totalmente perdedora para las blancas. Caballo F4, torre G3, alfil F2. Vamos a ver cómo el negro persigue a la torre. Y después de H5, bueno, las blancas jugaron torre G5, pero inmediatamente se rindieron, ya que, bueno, seguía caballo E2, caballo G3, era algo que no podían evitar, y en consecuencia no podían evitar seguir perdiendo material en la posición. Por lo tanto, Taimánov en esta posición hizo torre G5 e inmediatamente abandonó. Bien, puntos importantes de esta partida, chicos. Bueno, vamos a verlos. Bueno, esto importante, ¿verdad? Vemos como de nuevo la maniobra, ¿verdad? Llamada maniobra de Gligoric fue realizada acá por Najdorf, que la aprendió de forma muy rápida en el mismo año, y consistía en pasar la torre al ataque, ¿verdad? A la vez que también defiende el punto C7 y darle una función defensiva al alfil de G7 llevándolo a F8 para defender el punto D6. Bien, hasta acá nada nuevo, lo habíamos visto también en el anterior video, y esta jugada me parece que es digamos el condimento extra, lo que le aporta Najdorf de original a esta partida, es el hecho de que entrega este peón y no solo que abre la columna para la torre, sino quizá lo más importante, que le da una vía clara al alfil de F8 para activarse y ser protagonista del ataque. Bien, vamos a ver cómo, bueno, ahí como habíamos explicado todo esto, y cómo esto fue totalmente decisivo en el ataque, ¿no? Una vez que el alfil entró en E3, la posición de las blancas se desmoronó. Y es que, como les venía hablando, ¿no? Cuando logramos mejorar nuestra peor pieza, generalmente nuestra posición mejora muchísimo. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. En la próxima serie vamos a ver cómo también el ataque posicional en el flanco de dama puede tener éxito si llega bien, ¿verdad? Si se logran cambiar las piezas, que como les había hablado en el anterior video, les suele convenir, suele ser conveniente, ¿sí? Al que tiene dicho ataque, que es de forma más posicional, no depende tanto de piezas pesadas. Y bueno, vamos a ver cómo este ataque, por supuesto, también es perfectamente factible de realizar, y conocerlo nos interesa mucho, ya que no siempre vamos a estar del lado del bando que tiene en una posición cerrada el ataque hacia el rey, sino que también muchas veces nos vamos a ver, en este caso desde el punto de vista de las blancas, que llevan más un ataque posicional en el flanco de dama. Bien, será hasta una próxima entrega.